Sirviendo a la humanidad. A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola a todos, queridos oyentes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según dónde nos escuchen y desde dónde, desde el chat, desde el reproductor o en diferido. Les damos la bienvenida a todos a Sirviendo a la Humanidad, un programa que sale por Radio Mantra todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa en sus distintas facetas, y en especial a Radio Mantra, por supuesto, a Claudio ahí en los controles, al equipo de Sirviendo a la Humanidad y a los ustedes, queridos oyentes, que siempre están ahí con sus sugerencias, sus preguntas y toda su participación en lo que es este programa. Bueno, y ahora vamos a ver quién hay en el chat. Marcela, ¿has visto a alguien? Sí, está Maica, José María, Marta, Juan José, también está Maggie. Son los que estoy viendo por ahora, Dani, en el chat. Bueno, bienvenidos a todos y participen mucho. Y bueno, aquí les habla Daniel y Marcela recién habló desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás, Marcela, para el programa de hoy? Bueno, muy bien. Un abrazo para todos los que nos están escribiendo por ahí por chat. Algunos nos siguen también por el teléfono. Y siempre muy agradecida, Dani, por poder participar del programa de Sirviendo a la Humanidad. Hemos elegido un tema muy bueno, así que esperamos que les guste, que da para charlar bastante. Así bueno, que muchas gracias. Gracias a vos. Ahí en la península ibérica, en Sevilla, Jesús nos avisó que no va a poder estar hoy. Cerca de Valencia, Carmen nos ha dicho que está mal de la garganta, no puede hablar, pero prometió estar en el chat, vamos a ver si es cierto. Y ahí al norte de Valencia, en Sagunto, Juan, ¿cómo estás, Juan? Pues hola, Daniel, muy buenas tardes. Muy bien eso de la península ibérica, porque... Bueno, en España, lo que sea. No, muy bien, la península ibérica. Aquí claro. Hemos sido tierra de fenicios, de griegos y de romanos. ¿Y por qué no ibéricos también? Sí, hombre, sí. Claro. Pues bien, Daniel, aquí estamos con ese otoño que ya empieza a coger fuerza, resfriado y con ganas de no hacer nada. Pero bueno, yo creo que este ratito de hora y media con vosotros me va a ser un buen bálsamo. Será un buen bálsamo. Un buen bálsamo que
un buen bálsamo que cura todo desde adentro. Bueno, esperemos que Así sea es, así. Esperemos que así sea es. así. Y allá, cerca de Barcelona, que no iba a estar, pero por distinto motivo está, nuestro querido Jesús Arcano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Pues bueno, una oportunidad más de servicio, es verdad. Hoy no iba a estar, pero la circunstancia por la cual estoy es por el tema del programa. Mira, tiene mucho que ver con el título del programa. Solamente vamos a decir que es el programa 455 de Sirviendo a la Humanidad. 455. Genial. ¿Y qué número es? 14, 4 y una 5. 14, 14. Cinco. Es un 5, la Sí, sí. mente. Leo. Bueno. Ujú. Bueno, empezamos, chicos. Vamos a hacer la presentación del tema, que lo ha preparado Jesús Iglesia. Está ausente en presencia, pero en esencia sí lo está porque esta introducción la ha preparado de él y le dice así. En nuestro propósito sostenido, miércoles tras miércoles, de investigar y profundizar en el descubrimiento de la realidad del ser humano y de cuánto lo rodea, queremos abordar hoy un tema que creemos muy relevante y de gran contenido práctico. El tema es libertad y libertinaje. Libertad y libertinaje. Todos y cada uno de nosotros ansiamos tener libertad. Cada vez más libertad. Esto parece ser consustancial con la naturaleza del ser humano. Libertad para ir, libertad para venir, para pensar, para hacer, para relacionarnos, libertad para todo. La cuestión es si nos hemos planteado qué es la libertad, o si hay una genuina libertad frente a muchos tipos de libertad. Como siempre, van algunas preguntas. ¿Hay ganas de libertad? ¿Podríamos decir que el libertinaje es libertad o cuanto menos es un tipo de libertad disminuida, pequeña, limitada, egoísta? ¿Puede cualquier tipo de libertad estar condicionada por algo? ¿Pueden coexistir distintos tipos de libertad, así como hay distintos estados de conciencia? Vamos a reflexionar sobre todas estas cuestiones y tratar de examinar en nosotros mismos qué sucede, cómo lo vivimos, qué atención prestamos a los hechos y en qué grado vivimos los hechos y qué grado de libertad podríamos vivir. Son preguntas y cuestiones muy interesantes que tal vez no nos habíamos puesto a reflexionar muy profunda y detenidamente, pero hoy trataremos de hacerlo. Bueno, vamos a leer algunos párrafos que hemos seleccionado y luego conversaremos. Adelante, Juan. Sí, tenemos un párrafo de Krishnamurti que dice así: cuando decimos que queremos libertad, la queremos porque pensamos que debe satisfacernos extraordinariamente. Y desde luego la mayor satisfacción es esta idea peculiar de la autorrealización. Lo que buscamos realmente es una satisfacción donde no haya ninguna insatisfacción. Este texto, como os decía, amigos, de Krishnamurti está recogido de un tema de él titulado Libérese del pasado. El siguiente. Muchos de estos valores que la sociedad nos enseña, nos impone, tienen sin duda un carácter necesario y útil. Nosotros necesitamos ser educados socialmente. Debemos darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad al vivir junto con los demás. Responsabilidad que nos impone unas limitaciones a nuestra libertad individual en beneficio del bien colectivo. Por lo tanto, yo no puedo dar rienda suelta a mis caprichos, a mis impulsos. Debo subordinarme a lo que es el bien común. En este sentido, las normas de educación y de valoración
que nos da la sociedad son correctas, son buenas en general. El problema está en que la sociedad nos impone estas normas como una exclusiva, como las únicas. La sociedad nos dice que hemos de ser esto, pero al hacerlo excluye cualquier otra cosa. Y este es el problema. La sociedad da sus normas de acuerdo con el bien de la sociedad, pero no de acuerdo con el bien total del individuo. Estos párrafos proceden del texto Tensión, Miedo y Liberación Interior de Antonio Blay Foncuberta. Bueno, tenemos también unos párrafos de don Vicente Beltrán Anglada y le preguntan a Vicente, si la libertad que usted propicia es absoluta, también dentro de este absoluto está contenido el libertinaje. ¿Cómo puedo armonizar la confraternidad con la libertad que es absoluta o total y que contendría el libertinaje teniendo en cuenta la acepción semántica de el absoluto, sin respetar ciertos y determinados principios o normas que en realidad cercenan la libertad? Y don Vicente Beltrán Anglada contesta esta pregunta diciendo, cuando el ser humano no ha poseído la libertad, no puede saber lo que es lo absoluto de la libertad. Cuando hablamos de libertinaje dentro de lo absoluto de la libertad, es porque no sabemos exactamente lo que es la libertad, porque la libertad del hombre es la medida de lo absoluto, no del libertinaje. El libertinaje es esclavitud, la esclavitud de los sentidos. Yo hablo de un absoluto que está más allá de los sentidos y aún del propio entendimiento. Por lo tanto, solamente pueden hablar de libertinaje aquellas personas que no han adquirido suficientemente la comprensión de lo que es la libertad genuina del hombre. ¿Qué sucede entonces? Que rebajamos el nivel de la libertad absoluta, suponiendo que la libertad absoluta tenga un nivel al nivel de nuestras propias limitaciones. Y esas limitaciones son el libertinaje, y el libertinaje es la esencia de la mediocridad. Y la esencia de la mediocridad es la esencia de la falta de comprensión de lo que es el sentimiento de libertad. Como les digo, hablo un lenguaje completamente nuevo, pero quiero advertir que para mí la libertad constituye no algo que he leído en los libros o que me han enseñado ciertas tradiciones. Hablo de la libertad como una experiencia individual. Por lo tanto, mi lenguaje es muy distinto, porque esta libertad no viene condicionada por nada ni por nadie, ni aún por la propia autoridad del maestro espiritual. Es algo que está más allá y por encima de la razón. Yo les hablo un lenguaje que está más allá de la mente. No confundan ustedes los términos. No traten de jugar con las palabras, porque las palabras contienen mucho karma. No tratemos de establecer vinculaciones entre la libertad y el libertinaje, porque demostraremos con ello que no hemos comprendido todavía lo que es la libertad. Y si no hemos comprendido exactamente lo que es la libertad, fácilmente cederemos al libertinaje, y el libertinaje se constituirá en nuestro maestro, y la libertad quedará oscurecida, limitada dentro de este vaivén incesante
de los veleidosos pensamientos, de los intensos deseos y de los instintos del cuerpo. Bueno, estas son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia que dio en Argentina, que se tituló La libertad genuina del hombre. Y, digamos, una primera reflexión, y para iniciar el diálogo acá en la mesa, es que Vicente coloca la libertad, le pone la libertad genuina para hablar de la libertad, realmente libertad, lo coloca más allá de la mente. Entonces, digamos, argumentar de que el libertinaje es parte de la libertad es, como dice Vicente, rebajar la libertad. La libertad más allá de la mente se podría ubicar en el plano búdico realmente, cuando se despierta el corazón, cuando podemos penetrar en ese nivel de conciencia superior, mental superior y el nivel búdico, donde no existen limitaciones, las limitaciones propias de la personalidad que se han trascendido, o algunos obstáculos y limitaciones que nos puede producir el ambiente donde vivimos. Estar libre de condicionamientos es haber alcanzado la libertad. Pero, ¿quién está libre de condicionamientos? ¿No? De una u otra manera estamos polarizados, estamos viviendo en la personalidad y en tanto tenemos instintos físicos, instintos del cuerpo, deseos emocionales, o la mente que se apropia de nosotros mismos cuando hay un exceso, podríamos denominarlo libertad. Pero bueno, esta diferenciación entre libertad y libertinaje vamos a seguir conversándolo acá en la mesa, así que Jesús, ya que hoy nos acompañas, ¿qué te parece? Mira, la libertad entendida de forma arquetípica es una característica de la conciencia superior, llámese alma o llámese conciencia búdica. Y lo que nosotros hacemos es una mala copia de esta libertad, de este sentimiento de absoluto desapego, de absoluta indiferencia con lo manifestado, pero sin embargo formando parte de la esencia. Es algo muy diferente. ¿Qué hacemos los humanos? Los humanos somos esclavos de nuestros 5 sentidos, de nuestra mente y sobre todo de esas ganas que tenemos de ser algo. Esas ganas de ser algo nos encaminan de una forma muy sagitariana hacia el arquetipo de la libertad. Pero hemos de entender una cosa: mientras seamos esclavos de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental concreto, todo el trabajo en búsqueda de la libertad partirá de una satisfacción personal, partirá de una conciencia profundamente egoísta. Libertad es pensar en el otro. El hecho del trabajo grupal de la era de Acuario habla de una libertad que está basada en la conciencia grupal, está basada en la conciencia crística en manifestación. Esto el cristianismo lo abordó en esencia en el nacimiento de la doctrina. Lo que se haya hecho después es otra historia. ¿Qué sucede en la sociedad? Pues quien tiene el poder es el que impone las normas sobre qué es libertad y sobre qué es libertinaje. Al grupo poderoso prefiere llamarle libertad porque ellos tienen el Estado, las leyes, las normas de obligado cumplimiento. Y el pueblo que quiere ese grado de libertad, resulta que se les acusa de practicar el libertinaje, de salirse de un redil que hipotéticamente se ha puesto en beneficio suyo. Es un tema muy complejo. Bueno, y Juan, ¿qué te parece? Pues sí, comparto con Jesús la complejidad del tema, Daniel, muy complejo. Yo estaba reflexionando sobre el tema y la verdad es que el tema de la libertad yo creo que lo podríamos estar comentando en 40.000 foros, en 400 reuniones amables de amigos, y seguramente siempre daría de sí para llegar a mayores y más elevadas conclusiones. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de la libertad, aparte de todas sus características psicológicas y necesidad de la misma, y es una cuestión. La libertad esencialmente es, para mí, es una cualidad, podríamos decir, divina, una cualidad del todo, como el amor, por ejemplo. Entonces, claro, el amor, ya sabéis que algunas veces he sostenido que el amor es indivisible porque es una cualidad divina y por tanto no se puede, sí quizás se pueda fraccionar, pero no eliminar en cualquiera de los planos de existencia.
Pues creo que la libertad es igual, es decir, es con la cualidad de vida que está innata en la conciencia, no solo, y estoy seguro que no solo en la de los hombres, sino en la de todo aquello que tenga un mínimo de capacidad de pensamiento, incluso en el reino animal, para percibir la necesidad de la libertad. Eh, tuve la ocasión, he tenido estos años, he tenido la ocasión, como sabéis, de vivir unas cuantas experiencias personales en África. Y os confieso que muchas veces me he planteado el tema de la libertad mirando a las gentes y mirando a estos chicos allí. Estos chicos que buscando la libertad se juegan la vida atravesando el Mediterráneo en pateras o se juega la vida atravesando el Sáhara, andando a pie y sin agua. Mirad, cuando, por ejemplo, un europeo quiere venir aquí a Madrid o quiere ir a Buenos Aires, por ejemplo, pues no hay problema, coges, yo lo he hecho algunas veces, coges el pasaporte, te sacas un billete y para allá que te vas. Nadie te dice, oiga, ¿usted dónde va? Ni de dónde viene y por qué lo ha hecho. No, no, salvo que tengas cara de sospechoso, claro. Pero bueno, en general no. Pero vosotros sabéis lo que es estar allí en África, donde cualquiera de sus chicos, cualquiera de sus hombres o mujeres, no pueden ni siquiera soñar con la posibilidad de coger un pasaporte y subir a un avión. Pero no porque no tengan dinero para poderlo hacer, que no lo tienen desde luego, simplemente porque ni les dejarían salir ni les dejarían entrar aquí. Yo he visto en el aeropuerto separar a la gente que venía a los negritos que venían de África, separados a un lado y aplicarles otra formulación y otra historia. Entonces, claro, hablamos de libertad, pues según para quién, cómo y cuándo, aunque siendo siempre la libertad una necesidad interna, muy interna, porque es tan potente como cualidad de vida que es el amor. Y eso quería decir. Sí, realmente el condicionamiento de muchos sectores de la humanidad por la estrechez de la situación social que hay en muchos países que se llaman en desarrollo, antes se llamaban subdesarrollados, y comparado con otros países que están más desarrollados, realmente hay una diferencia de libertad, al menos de ir y venir, muy grande, ¿no? Incluso de comprar el billete para tomar el avión Claro, e ir a otro lado. claro. Claro. Y bueno, a mí cuando me hablas de África y de libertad me acuerdo de Nelson Mandela, ¿no? Que estuvo 30 años o más, no sé cuántos, en la cárcel y él pareciera que hubiera alcanzado la libertad porque salió sin apetencia de venganza y para gobernar, para que fue elegido presidente, de la cárcel a presidente, y gobernar para todos los sudafricanos sin tener el apego, ¿no? De ser negro y gobernar en contra de los blancos, no lo hizo. Y realmente Claro. él logró, pienso yo, la libertad de su personalidad y de muchos condicionamientos externos, sociales. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? El camino hacia la Claro. libertad es un libro autobiográfico que explica todo eso. Daniel, quería añadir una cosa, si no te importa, antes de que se me olvide. Sí. Es que hemos estado hablando también de libertinaje. Yo os confieso que a mí me produce cierto sarpullido cuando me eriza algo, cuando hablamos del libertinaje, porque creo que el libertinaje no es sino una consecuencia de la ignorancia, como tantas cosas, como el odio, como tantas cosas que acontecen en esta vida, es fruto de la ignorancia. Y desde esa perspectiva entiendo que el libertinaje es como ese libro en el que aprendemos a aprender lo que es la libertad. Es decir, antes tenemos que ser libertinos, seguramente yo lo he sido, y seguramente que sí, y en muchas vidas, y habré hecho barrabasadas, seguro que sí, pero eso me lleva a comprender hoy en día que lo glorioso de la libertad. Es lo que quería Sí, decir. sí. En general, desde el punto de vista más conocido, libertinaje, se usa la palabra para aquel que es un libertino en el campo sexual, ¿no? Que tiene una Sí, vida
disipada en el campo sexual y comete excesos, pero también se pueden cometer excesos con la comida, con el alcohol, con las drogas, o uno puede tener un exceso de emocionalidad que lo hace esclavo de esa emocionalidad. O con el abuso de poder. El abuso de poder político, o incluso en las ideas, el abuso de las ideas, cuando uno se vuelve fanático e intolerante. Bueno, pero vamos a preguntarle a Marcela, que lo hemos dejado siempre para el último. Pobre Marcela, acá le hemos coercionado su libertad para opinar. A ver, ¿qué te parece a vos, Marcela, todo este asunto? Es un placer escucharlos a ustedes, Dani, no importa. Bueno, yo estoy leyendo también acá los comentarios de nuestros amigos por el chat como para contestar lo que dicen, ¿no? Y dice, de acuerdo con Daniel, que al estar condicionados, dice Marta, pero no determinados, entonces la libertad es más una experiencia subjetiva. Bueno, ahí te están contestando, Dani. Y Juan José dice, o sea que la libertad consciente tiene que estar alineada con la libertad de la mente, el alma y del cuerpo. Si no está alineado, se convierte en libertinaje. Bueno, ahí nos están saludando, ¿no? Y bueno, contestando un poquito, creo que ya Dani nos ha explicado de qué se trata la libertad, ¿no? Y cómo se va, digamos, en la armonización de la personalidad que nos permite, ¿no? Esa libertad emocional, cuando la mente está en silencio, cuando hay una observación y nos da ese intermedio. Yo lo considero que es como un espacio, ¿no? En el cual uno puede observar la personalidad y a partir de ahí, entonces ya tenemos una cuota de libertad que podemos manifestar. Lo que me ha gustado de los textos que nos han presentado y sobre todo el texto de don Vicente Beltrán Anglada, que nos habla que la experiencia es una libertad, una vivencia que uno puede experimentar, que es algo que se puede experimentar aquí y ahora. Ustedes ya han nombrado que, bueno, que se trata de un bien inmortal, que esa vivencia puede ser una realidad, que es necesaria que la personalidad esté equilibrada o integrada para la vivencia. Y me parece que la libertad, hablar de la libertad, es hablar de esa potencialidad que tiene el ser humano de vivir responsablemente y conscientemente. Es cuando se va adquiriendo también esa autoconciencia en el plano físico, en el emocional, también en la mente, y el ser humano responde de una manera distinta, diferente, actualizándose a través del despertar del corazón y a través de la expresión del amor. Entonces veo que el Agni Yoga, yoga de esta nueva era, nos viene a presentar estas 3 reglas que hablamos en todos los programas, pero que son tan importantes en la práctica, que es la atención, la serena expectación, la adaptabilidad, y eso nos lleva a un silencio profundo, a un sendero muy distinto, y que en ese observar diferente de la vida y todos los acontecimientos, es que la libertad se va manifestando en nuestra vida. Por lo cual me parece, Dani, Juanito, también Jesús, que ha nombrado todos estos acontecimientos de nuestra personalidad, incluso si estuviésemos privados de la libertad de movimiento o de acción, seríamos libres, podríamos ejercer esa libertad también, y me parece que eso es lo que tiene la palabra libertad. Si ustedes la pronuncian, no sé, me pasa a mí que es como que invade una energía muy, muy fuerte dentro mío, y es porque la libertad en sí, como esencia, en nuestra propia existencia, es la que nos permite vivenciar el hecho de la voluntad, ¿no? La voluntad superior, esa energía que nos hace ver también y participar de una manera completamente distinta a la existencia y la experiencia humana. Como algo práctico que decía Juanito recién, que estaba hablando del libertinaje, incluso el hablar, ¿no? Se puede manifestar el libertinaje, o en ciertos hechos de la conducta humana el derecho los regula, como bien explicado también creo que Jesús,
pero cuando hablamos de la libertad genuina del hombre, es aquella libertad que se manifiesta a través de ese equilibrio, de la superación, me parece, de los opuestos, cualquiera sea el plano que se manifieste, por lo cual será una conducta armoniosa, la persona libre manifiesta una conducta armoniosa, sabe lo que hace, sabe lo que dice, y entonces en esa medida, en ese don de la oportunidad, va manifestando la esencia de la vida, que es también la libertad. Así que bueno, Dani, eso podría aportar en este momento y agradecer a todos los que escriben ahí por el chat. Sí, Vicente siempre nos dice que el libre albedrío del hombre, que nosotros podríamos decir que es la facultad de elegir entre una cosa y el otra, Vicente dice que el libre albedrío es la facultad que tiene el hombre de equivocarse. ¿Y por qué dice eso? Porque, digamos, cuando ejercemos el libre albedrío, estamos identificados con la personalidad y siempre que estemos identificados con la personalidad, nos equivocamos de alguna manera. No nos equivocaríamos si estuviéramos libres de la personalidad y en ese caso alcanzaríamos la libertad, pero esa libertad no es hacer lo que nosotros queremos. Se dice que cuando se alcanzan niveles superiores, hacemos lo que Dios quiere. Y hay otra parte donde Vicente dice que el espíritu es libre, el espíritu es Dios en nosotros. Entonces, llegado a un determinado nivel, no hacemos lo que nuestros deseos de la personalidad nos inculcan, sino lo que Dios quiere. La libertad es hacer lo que Dios quiere, no hacemos lo que nosotros queremos. Parece un contrasentido porque tenemos la idea de libertad de que cuando alcanzamos la libertad podemos hacer lo que quisiéramos sin importar nada de nadie, ¿no? Ni siquiera de Dios. Pero ya sabemos que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del semejante, del otro que tenemos al lado. Es decir, que la libertad no es libertinaje, decididamente, y es bueno que lo reconozcamos, ahí al principio, o cuando Vicente habla, dice, la libertad es, el libertinaje es esclavitud, la esclavitud de los sentidos. Es decir, la libertad solo puede alcanzarse cuando podemos liberarnos de los condicionamientos, como decimos siempre, los condicionamientos físicos, emocionales y mentales, que serían condicionamientos internos, y los condicionamientos externos, que serían los culturales, sociales, políticos, ideológicos, los mandatos familiares, sociales, de eso que todo el mundo habla, de que tratar de ser libre de todo eso. Es una situación difícil, tal vez sutil, complicada, pero no imposible el alcanzar la libertad. De hecho, Vicente, cuando estuvo en Argentina, nos dijo que teníamos que alcanzar la libertad, encender la llama de la libertad y expandirla por todas las Américas. Y también nos habló mucho del Agni Yoga, como dijiste vos, Marcela. Así que creo que por ahí va la cosa, ¿no? El despertar del corazón, el corazón que es sabio, que nos permite vivir en armonía con todo lo que existe y no estar sujeto a las limitaciones. Bueno, Arcano, ¿querés decir algo más antes de ir a la Pues hay que hablar, hay que decir algo muy importante. La libertad es ausencia de miedo, de todo ese fenómeno llamado involutivo, llamado personalidad. El miedo está arraigado en este mundo de los sentidos, pero es que curiosamente hemos construido una sociedad donde hemos pervertido los valores por completo. A la apetencia desmesurada, a la apetencia de posesiones y satisfacción de deseos le llamamos oficialmente libertad, y eso no lo es. Es una perversión de los valores que en el mundo capitalista francamente está haciendo auténticos estragos. ¿Qué sucede con aquellas personas que no pueden consumir, que oficialmente son esclavos, cuando en realidad el que está abocado a satisfacer sus deseos es el auténtico esclavo? Claro, y si pudiéramos lograr la libertad nosotros, la sociedad también se le liberaría y no habría esclavos sociales. Sí, Claro. Juan. Sí, las palabras que estaba comentando ahora Jesús me han traído a la memoria una canción que cantaban los chicos de Jarcha aquí en España. Pues estoy hablando de hace 40 años ya, ¿eh? Fijaros. Sí, más. O más. Y había una canción que era precisamente, hablaba de la libertad. Y decía, si os parece, una de las estrofas decía así: libertad,
qué gran palabra para el preso, carcelero, tú nunca podrás gozarla. Y añadían, eslabón que a mí me sueltan, a otros se lo apretarán. Estas estrofas me las has recordado tú, Jesús, cuando estabas comentando hace un momento lo que estabas comentando. Y es que la libertad seguramente cada uno es un vino que cada uno bebe en función de la copa con que la toma. Hay gente que bebe vinos en copas de cristal, esas de sebres o de grano, y hay otros que se lo tienen que beber en un cuenco de barro. En fin, cada cual. Bueno, en función de que hablamos de Mandela y su libertad, a Juan José nos pone acá en el chat, Gandhi experimentó la libertad, se desapegó física, mental y espiritualmente, es un ejemplo de libertad. Y más abajo nos coloca algunas preguntas que contestaremos en el segundo bloque, y dice así, ¿y el libre albedrío? Según la toma de decisiones, ¿se puede transformar en libertad o libertinaje? Según nuestra forma de comportarnos con respecto a otro. Bueno, algo ya más o menos hablamos del libre albedrío, después vamos a volver a hablar. Ahora vamos a ir a las noticias con la imagen 7, que habla de una meditación de los ángeles solares por Argentina. Nos dicen algunos amigos que todos los días estamos realizando la meditación de los ángeles solares por Argentina. A través de esta meditación se invoca la luz de los ángeles solares para todos sus habitantes y se invoca el alma de este país. La explicación de la meditación pueden encontrarla en un programa de Sirviendo a la Humanidad. Invocar a los ángeles solares, así fue el título del programa, cuyo audio se encuentra en On Demand, Mantra On Demand, invocar los ángeles solares. Y el delineamiento de meditación creo que lo publicamos, difundimos ampliamente por varios lados, sí. Lo vamos a poner más a disposición en Sabiduría Arcana cuando podamos. Acá para encontrar el audio dice, poner en cualquier buscador Sirviendo a la Humanidad On Demand y buscas el mencionado programa. Bueno, esperamos que se sumen, y esto son algunos compañeros de Argentina que están preocupados por la situación social. Teóricamente, los ángeles solares invocados van a hacer que todos los habitantes de Argentina se comporten más adecuadamente y desaparezcan algunos problemas. Puede usarse esa misma invocación reemplazando a Argentina por el país de cada uno, y sería bueno, ¿no?, invocar a los ángeles solares por todos nuestros países. Bueno, vamos a la siguiente noticia con la imagen 8. Sí, para invitarlos, sí, a visitar la página web de la red HITHI Argentina y leer online o descargar la literatura que está disponible sobre la gran invocación, sobre este mantra solar tan importante. Para ello pueden entrar en www.hidhi-medioargentina.org. Recitar la gran invocación es muy importante. Al respecto nos dice Vicente Beltrán Anglada, cuando se reúnen muchos pensamientos en torno a la gran invocación, se produce una fuerza en el medio ambiente regulada por los devas. Ciertos devas del plano astral distribuyen las energías del corazón para aquellas personas que están faltas de amor. Los devas del plano mental, del subplano, del plano mental, donde puede llegar aquella energía mental de los que están invocando a través de este mantra, esparcen estas energías en el mundo mental para beneficio de la humanidad. En realidad, el trabajo siempre recae sobre la propia humanidad. Somos, por lo tanto, los forjadores de nuestro propio destino. Así que bueno, los invitamos a visitar la página web de la red HITHI Argentina. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical con la siguiente imagen y ya regresamos. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Hola queridos amigos, vamos a continuar con este programa del día de hoy que se titula Libertad y Libertinaje. Vamos a leer 2 textos y luego vamos a seguir conversando. Adelante con el primero, Jesús. Pues bien, el primero procede de Krishnamurti y es muy interesante. Dice así: la libertad trae la inteligencia trae libertad, que no es libertinaje ni desorden. Sin esa inteligencia no puede haber virtud, y la virtud da libertad, y en la libertad surge la realidad. Si veis todo el proceso integralmente en su totalidad, descubriréis que no hay conflicto. Es porque estamos en conflicto y porque deseamos escapar a ese conflicto que recurrimos a diversas formas de disciplinas, abnegaciones y ajustes. Mas cuando vemos lo que es el proceso del conflicto, ya no hay problema de disciplina, porque entonces comprendemos de instante en instante las modalidades del conflicto. Eso requiere estar muy alerta, una vigilancia incesante, y lo curioso de ello es que, aunque no os vigiléis de continuo, interiormente continúa un proceso de registro, una vez que la intención existe. La sensibilidad interior, registra toda impresión a cada instante, de modo que lo interno proyectará esas impresiones en el momento en que estemos serenos. Estos textos proceden del libro La libertad, primera y última, de Jiddu Krishnamurti. Siempre habló mucho sobre la libertad Krishnamurti y no Sí, se lo entendía, sí. ¿no? Pero de a poco nos vamos acercando a comprender a Krishnamurti. Bueno, Juan, ya que estás ahí, tenías el segundo. Sí, hay un remix, tenemos un remix de Alice Bailey de Vicente Beltrán, Anglada, y que dice así, dice, la primera iniciación. El ego debe haber controlado en gran medida al cuerpo físico y vencido los pecados de la carne, y lo dice entre comillas, según la fraseología cristiana. No deben prevalecer la gula, el alcoholismo ni el libertinaje, ni satisfacerse las exigencias del elemental físico. Por lo tanto, el control debe ser total y la tentación vencida. Debe mantenerse una actitud general y una fuerte disposición de obediencia al ego. Entonces el canal entre lo superior y lo inferior se expande y la carne obedece prácticamente en forma automática. Este texto, amigos, me da la sensación, tiene todo el incienso del tibetano. Sí, sí. Y continúa, ¿verdad que sí? Esto dice así, este ya de Vicente Beltrán, dice, la libertad es la nota clave del frente a la segunda y su corolario, preparación para la tercera. Libertad es actualmente la nota clave del discípulo mundial y la humanidad exige hoy libertad de vivir, libertad de pensar y libertad de saber y planificar. Y ahí concluye. Bueno, y vuelvo a recordar la pregunta de Juan José, decía, ¿y el libre albedrío, según la toma de decisiones, se puede transformar en libertad o libertinaje? Según nuestra forma de comportarnos con respecto a otro. ¿Qué te parece, Jesús? Pues mira, hay mucho que matizar en esto. Es decir, la toma de decisiones, esa capacidad que tenemos los humanos de decantarnos. Hay una teoría dentro del mundo de la espiritualidad que dice que un ser humano pues tiene que ser neutro. Bien, debemos ser neutros, pero después de haber purificado la personalidad y expresado completamente el alma. Es decir, seremos neutros en tanto y en cuanto vivamos de la intuición, no de la mente concreta. ¿Qué sucede? Que cuando uno toma decisiones, cuando uno intenta ejercer su libertad, hay que un baremo muy difícil de comprender. Básicamente, en una sociedad se debe buscar el mayor bien para el mayor número. Esta idea peregrina, es decir, un poco difícil de asimilar, de que hemos de hacerlo bien para todo el mundo, implica no comprender cómo es todo el mundo. Todo el mundo tiene diferentes orígenes, diferentes estados de conciencia, diferentes momentos de individualización como conciencia. Por lo tanto, no están en el mismo nivel y no pueden comprender lo que se les trata de enseñar.
Eso hay que entenderlo. Ahora bien, eso no justifica que se hagan cosas que perjudiquen a aquellos seres humanos que no tienen un grado mínimo de inteligencia. Eso no se debe de hacer. Deben existir oportunidades para todos. Lo que pasa es que estas oportunidades, esta capacidad de ejercer la libertad, la va a aprovechar aquel que tenga un equipo interior mejor constituido que aquel otro que no lo tiene. Por aquí, por lo tanto, la libertad es una cuestión de conciencia estructurada en una personalidad, porque si no, esta conciencia no va a ninguna parte. ¿Qué te parece, Juanito? Pues estoy absolutamente de acuerdo. Es evidente que el nivel de conciencia es el que marca nuestros pasos en la vida. Yo no le podría pedir, por ejemplo, un mayor conocimiento de medicina a un catedrático de universidad que a un estudiante de primer curso de la propia universidad. Es decir, cada uno tiene un nivel de conocimientos, un nivel de conciencia que le permite moverse por la vida en función de su criterio más o menos autorreconocido. Y dicho eso, Daniel, pues efectivamente, yo la verdad es que os confieso que partiendo de ese concepto elevado de la libertad que todos tenemos, a partir de ese concepto, yo os confieso que me cuesta hablar de la libertad para pontificando sobre la misma, porque cada hombre, cada ser humano, cada mujer es hijo de Dios y todos hemos salido de una misma matriz, todos venimos con un mismo equipamiento de serie. Esto significa que cada hombre y cada mujer tiene su propio concepto de la libertad. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, cada uno tiene su propio concepto. Y aquel que seguramente tiene conciencia más despierta, como bien decía Jesús, pues seguramente obrará en libertad y ni siquiera se preocupará por la libertad, porque ya la tiene en su conciencia. Y aquel que todavía está en una fase de aprender lo que es la libertad a través del libertinaje, pues hijo mío, con tu pan te lo comas, pero es necesario que pases por ahí. Claro, uno cuando comete excesos, comete libertinaje, y como tú dijiste antes, Sí. todos habremos posado por algún momento. Sí. Por ejemplo, ¿quién no se ha emborrachado? Es decir, cometer el libertinaje de emborracharse. Bueno, tal vez algunos Yo no. mismo me he emborrachado, claro que sí. Pero además después, una buena borrachera de joven. Claro, pero después de una borrachera, bueno, uno tiene que pasar por la resaca, tiene que pasar por una cierta densidad que uno no puede pensar y lo demás. Bueno, uno se da cuenta, ¿no? Que si quiere estar en un nivel superior, bueno, puede ser un vasito de vino, pero no una borrachera. Es decir, todo exceso es un libertinaje, ¿no? Y ni que hablar por ejemplo, del exceso de tomar la vida de otro ser humano. Aquel que comete un homicidio es un libertinaje increíble, pero ya va atenta contra la vida del otro. Es decir, no se puede andar por la vida haciendo lo que uno quiere. Pero bueno, yo creo, como tú, Juan, que la libertad es difícil de comprenderla, y yo pienso que podremos saber lo que es la libertad cuando podamos experimentarlo en el nivel búdico o en el nivel superior al búdico. Y Vicente, en una parte, en un texto que leímos al principio, él decía: yo no les hablo de lo que aprendí en los libros, yo les hablo de propia experiencia. Pero claro, Vicente Beltrán Anglada era un iniciado, no sé, de tercera o de cuarta iniciación, que ya se había liberado, ¿no?, de todos los apegos, de todas las limitaciones y condicionamientos. Y a mí lo que me llamó la atención mucho fue cuando habló en Buenos Aires, la libertad genuina del hombre, habiendo dicho de que teníamos que alcanzar la libertad aquí en Sudamérica y expandirla por todas las Américas, ¿no? Y uno se ve a veces tan limitado y tan enfocado en algunos apegos y limitaciones, en el miedo, por ejemplo, que alguien dijo: liberarnos del miedo sería una gran cosa, pero todo depende. Sí, déjame terminar. Sí, perdón. Todo depende de que si somos capaces de vivir con suprema atención,
en el silencio y en la serena expectación surge el poder del espíritu que nos ayuda a liberarnos del miedo y de otras limitaciones. Yo he logrado algunas pequeñas limitaciones y eso me augura que se puede llegar a la libertad genuina del hombre del que habla Vicente. Sí, Juan, dime. Sí, lo quería decir, Daniel, que muchas veces nuestros problemas importantes respecto de la libertad y de tantas cosas proceden de... Te voy a poner un ejemplo. Si yo a mi edad quiero correr una maratón y me empeño a correr la maratón, lo único que voy a crear va a ser un problema de ansiedad y de impotencia, que me va incluso a conducir a la muerte. Pues si a la humanidad queremos imbuirle la necesidad, llegará un momento que la humanidad será capaz de correr maratones. Por supuesto, me estoy hablando de toda la humanidad. Pero mientras no llegue ese momento, mientras no llegue el momento de sentir la libertad corriendo esbeltamente un maratón, como humanidad, tendremos que aceptar que hay otra humanidad cuyo concepto de libertad pasa por ser libre para llevar a su casa un sueldo digno al mes. Su libertad pasa por tener perfectamente atendidos a sus familiares, su vida cultural y sus cosas. Es decir, que la libertad es tan relativa y tan adaptable a cada hombre y tan, por supuesto, no embutible por la fuerza a toda una sociedad y las conciencias de una sociedad. Cada hombre tiene su propia conciencia y la interpreta a su manera en libertad. Sí, y cada hombre va evolucionando y va liberándose, ¿no? Esta libertad de la que habla Vicente tiene que ver con niveles superiores, con el Agni Yoga, y el Agni Yoga no, tal vez no es para todos, pero sí para una gran cantidad de aspirantes que se animan a empezar a practicar el Agni Yoga. ¿Qué te parece, Marcela? Te dejamos para el final, como siempre. Sí, bueno, quería decir que es muy cierto lo que están comentando, que no se puede apresurar de alguna manera, querer ser libres ya en este instante, porque hay toda una maduración interior para esa vivencia de la libertad. Me gusta lo que ha hecho Juanito, lo que pasa es que cuando ya empezamos a fragmentar lo que es la libertad y a ponerlo dentro de conceptos o de estandarizar la libertad, perdemos la esencia de lo que es la libertad misma. Agni Yoga nos permite esa vivencia de la libertad. Esto lo dicen los libros, lo dicen todos. Yo puedo, igual que vos, Dani, expresar mi propia experiencia espiritual y decir que esa práctica de la atención, de la serena expectación cuando se da y de la adaptabilidad, me ha llevado a ser mucho más libre a lo largo de estos años y específicamente a medida que uno va profundizando la atención, profundizando el silencio, ese silencio interior, esos caminos insondables realmente de silencio, vamos actualizando esa libertad en todo nuestro ser. Entonces, la libertad es algo posible dentro de lo que cada uno pueda ir experimentando, es una experiencia. Mucho podemos hablar, ponerle nombres, limitarla o decir la libertad en esto, en lo otro, aunarla al derecho. Bueno, en realidad la libertad es una experiencia de vida, es como la vida misma que se va manifestando. Solamente es que a veces no existen las palabras cuando uno quiere explicar lo que es la libertad, pero sí se puede experimentarla. Entonces eso es una experiencia y por más que nosotros tengamos la intención a veces de explicarlo, de decirlo, la vivencia de un instante de libertad, como de amor, ¿no? Ese amor superior es lo que da sentido, ¿no? A la experiencia humana que es tan corta, pero a la vez es tan profunda, ¿no? Así que bueno, eso Dani quería agregar y ya creo que nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir al espacio del Agni Yoga, pero antes quiero leer lo que dice Marta desde Paraguay. Ella dice, opino que para entender la libertad, Krishnamurti nos da la pista de que tiene como base el orden. Entonces, la libertad
No, perdón, entonces el libertinaje es desorden. Sí, Krishnamurti lo dijo en algo que leímos. La libertad es orden, el libertinaje, dice Marta, es desorden. Y aquí tenemos una placa, un slide en Pero, pantalla, Daniel, Daniel, perdona, ¿me permites un segundo? ¿sí? Daniel. Sí, Sí, oye. sí, Vale, perfecto. Sí, pero quería añadir yo una cosa a lo que dice Marta, si te parece. Y es que el desorden no es sino un puzzle que está todavía revuelto y que tanta gloria tiene el puzzle completado como el que está porque el origen es el mismo. Es claro, decir, la vida en desorden es la promesa del orden. Y sí. ambas cosas forman parte del aprendizaje. Eso Claro, y quería decir. el logro de la libertad es como tú dices, Juan, en lo que recién dijiste, es un proceso que empieza y llega en algún momento que tiene que llegar, pero hay libertades parciales de algunas cosas y otras no. Entonces el desorden se va convirtiendo en orden. Así que es lo mismo que dice Marta. Acá yo quería Exacto. leer la placa, antes de ir al audio, la placa dice, de Vicente es, la libertad genuina solamente puede ser adquirida a través del primer rayo. Sabemos que el primer rayo es voluntad. Dice él, no es un fenómeno del segundo rayo la libertad. El segundo rayo te explica la naturaleza de la libertad y el tercer rayo diversifica las líneas maestras intelectuales de la acción psicológica. Podríamos concluir, pero solo el primer rayo te hace vivir la libertad y recordemos el mantra del primer rayo que dice, en el centro de la voluntad de Dios permanezco, nada apartará mi voluntad de la suya. Es decir, solo podemos ejercer la voluntad de Dios cuando somos realmente libres. Y bueno, vamos al espacio del Agni Yoga entonces. El Agni Yoga es importante porque con sus 3 reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los 3 maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad quieren que se realice en grandes sectores de seres humanos en el Cono Sur de América y en todas partes del planeta Tierra. Hoy, en el espacio de Agni Yoga, escucharemos Shambhala. El título es así, Shambhala, extractado del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio, por favor. Sabemos también por intuición ashrámica que Agni Yoga, el yoga de fuego o de síntesis, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura, para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. Al igual que la estrella mística de Belén, Agni Yoga es precursor de la buena nueva o de los nuevos tiempos, una representación objetiva de las decisiones de Sanat Kumara llevadas al mundo a través de los discípulos juramentados que proceden de los distintos ashramas de la Gran Fraternidad. Consustancialmente y coincidiendo con las enseñanzas de la doctrina secreta escrita por H.P. Blavatsky, bajo la inspiración de grandes adeptos, durante la segunda mitad del siglo XIX y para estimular creadoramente a los discípulos espirituales del mundo, surgieron a principios del siglo XX las enseñanzas esotéricas relativas a la Agni Yoga, bajo la denominación oculta de la doctrina del corazón, la cual debería reemplazar en forma progresiva a la tradición mística del pasado, basada fundamentalmente en la doctrina del ojo o del conocimiento intelectual. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala, página 88.
Realizamos una profunda inspiración. Agitamos el fuego siempre presente en nuestro corazón y lo elevamos hacia lo alto de la cabeza, y desde allí la quietud impregna todas nuestras tensiones. Desapareciendo las tensiones, surge la paz profunda. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logos solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, que también posee una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y vamos a decir el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar, vamos a entonar por 3 veces el Om sagrado. Gracias, Marcela, por dirigir esta meditación. Y antes de irnos, 3 pequeños avisos, como hacemos siempre, casi como un ritual de cierre, y es decirle que todos los viernes hay un grupo que está recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina y los correspondientes equivalentes en sus diferentes países. Se sintonizan a ese horario telepáticamente y recitan juntos la gran invocación. Esta información está en español y en portugués, en Sabiduría Arcana. Si se suman, dejen su mensaje en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad. También hay una actividad complementaria en el mismo horario, que es invocar los ángeles solares por Argentina y por el país de cada uno. ¿Algo más, Marcela? Sí, que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Entran a la página en la columna central, ven la imagen de la gran invocación y ahí a la par está el link para solicitarlas. Y como final les decimos que hay un video que se llama Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, que lo pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Un poco son frases de Vicente Beltrán Anglada que nos explican cómo la práctica del Agni Yoga nos lleva hacia la libertad, así que está muy en sintonía con el programa de hoy. Y bueno, ya nos vamos, se acabó el tiempo. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Chao. Chao.